Ya, muy bien. Vamos Puede comenzar. con el tema de anestesia general. ¿Ya? A ver, maximízalo, por favor, o ponle pantalla completa. Ya está. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la anestesia general, vamos a decir que este es el estado inconsciente que va a involucrar la analgesia, la relajación muscular y la depresión de los reflejos. Es una situación de coma farmacológico y se manifiesta por la incapacidad del paciente de poder despertar al provocar un estímulo sobre él. Va a constar de tres fases principalmente: la inducción, el mantenimiento y la recuperación. Siguiente. Hablando de la anestesia general, vamos a hablar de cuatro grados de profundidad anestésica que podemos hablar, que van a ser uno tras otro. Los vamos a denominar etapas de la anestesia general. La parte inicial, en la parte del inicio de la administración del anestésico general, va a conllevar a la administración de este medicamento y termina con la pérdida de la conciencia. Seguidamente va a haber un grado de excitación o delirium. Inicia con la pérdida de la conciencia y termina con la respiración regular. En la tercera etapa vamos a ver que hay una regularización de la respiración y termina con la parálisis vulvar. Y en la cuarta va a haber una parálisis vulvar intensa, depresión del bulbo, con cese completo de la respiración y colapso cardiovascular. ¿Ya? De acuerdo a la dosis y de acuerdo al tiempo de administración del medicamento anestésico, vamos a ver a obtener algún grado de esta etapa de anestesia general en el paciente. Lo que se quiere lograr es llegar a la parálisis vulvar para lo que es la anestesia general, para que este paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Ya hablando propiamente de las tres fases de la anestesia, de la inducción, mantenimiento y recuperación, vamos a ver que la inducción tiene tres objetivos: hipnosis, que significa dormirlo; analgesia, que significa que no sienta dolor; y relajación muscular. ¿Ya? Los anestésicos van a ser divididos en dos tipos: los inhalatorios, que van a ser administrados como un gas por vía pulmonar, y endovenosos, que van a ser administrados por una vía periférica. En cuanto a la hipnosis, vamos a ver que todos los medicamentos que causan hipnosis son cardiodepresores, excepto dos: el etamidato y la ketamina. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablando propiamente de los anestésicos inhalatorios, tenemos dos principales, que son el óxido nítrico y el otro es los anestésicos halogenados, como el desflurano, sevoflurane e isoflurane. La profundidad anestésica va a estar dada por la concentración alcanzada a nivel de tejido cerebral. Y esta se puede medir mediante lo que es el CAM. El CAM es la medida del anestésico inhalatorio, que se puede observar mediante un sensor de exhalación del paciente. Este CAM, ¿qué es? Que mide la concentración, más o menos, que se asemeja a la concentración que se requiere en el 50% de los pacientes para que estos no respondan ante un estímulo doloroso. La anestesia se mantiene entre 0.5 y 2 CAM. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra clasificación de los anestésicos inhalados. Tenemos los que son los líquidos volátiles y los gases anestésicos. Los líquidos volátiles, como su nombre lo dice, son líquidos en su forma estable, pero si son sometidos a presión y a temperaturas, pasan de la forma líquida al gas y se administran por vía inhalatoria. Los más utilizados que vemos aquí son los éteres fluorados, como el isoflurane, desflurane y sevoflurane. En cuanto a los gases anestésicos, los más utilizados son los gases inorgánicos, como el óxido nitrógeno, como el óxido de nitrógeno. Siguiente, por favor. Los anestésicos inhalatorios pueden activar los canales GABA
hiperpolarizar las membranas celulares. A su vez también pueden actuar en diferentes tipos de receptores, como los receptores de canales de calcio, canales de sodio y canales de potasio. También actúan sobre los receptores nicotínicos, actúan sobre el complejo glutamato N-D-metilaspartato y los mecanismos GABAérgicos. Por diferentes mecanismos de acción, el anestésico inhalatorio va a producir tanto lo que es la analgesia, la hipnosis y la relajación muscular. Siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos que tener en consideración que los anestésicos inhalatorios reducen de forma dosis dependiente la presión arterial. Quiere decir que mientras más dosis se da de anestésico inhalatorio, más va a bajar la presión. Los más seguros son el isoflurane, desflurane y sevoflurane. Deprimen la respiración en forma dosis dependiente, como hemos dicho también. El enflurane es el más potente de todos. El desflurane es un potente irritante de las vías aéreas, por ende no se tiende a utilizar mucho en pacientes que tienen propensión a la hiperreactividad bronquial. Igualmente, en cuanto al isoflurane y el enflurane, tienen mayor probabilidad de causar relajación neuromuscular y hay que tener en consideración que cualquiera de estos medicamentos administrados por vía inhalatoria pueden producir un efecto adverso muy peligroso que se denomina la hipertermia maligna. En estos casos lo que se debe utilizar es el antídoto, que es el dantrolene. Siguiente, por favor. Muy bien, pasando a lo que son los anestésicos endovenosos, ya pasamos a la vía parenteral endovenoso. Tenemos lo que son de acción rápida y los de acción lenta. Los inductores de acción rápida son el pentotal, etomidato y el propofol. Y los de acción lenta tenemos ahí la ketamina y el midazolam. Siguiente. En cuanto a lo que son características farmacológicas de cada medicamento, el tiopental, vemos ahí que básicamente deprimen el sistema reticular activador del tallo encefálico, aumentan los neurotransmisores inhibitorios que son GABAérgicos del ácido gamma aminobutírico. Igualmente, en cuanto a su farmacocinética, tienen una absorción por vía endovenosa y un metabolismo y eliminación hepática. Siguiente, por favor. Su efecto tiene efectos tanto en el sistema nervioso central, en la respiración y en el sistema cardiovascular, ¿no? Todos son depresores, ¿no? Deprime lo que es la respuesta respiratoria y deprime o disminuye lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Igualmente, en el sistema nervioso central va a producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar lo que es la presión de perfusión cerebral. Alguna contraindicación, más que todo en pacientes que tienen asma o tienen algún problema pulmonar o algún problema cardíaco como una pericarditis constrictiva o estados de shock. Siguiente, por favor. Vemos aquí un cuadrito de las benzodiazepinas que clasifican las tres más utilizadas, diazepam, midazolam y lorazepam. Vemos allí que de acuerdo a su uso vamos a tener diferentes dosis. Si queremos nosotros como una especie de ansiolítico, o sea que permitir que el paciente se relaje un poco, vamos a usar menos dosis. Una sedación, se usa un poco más de dosis. Y una inducción como para que el paciente pierda el conocimiento o la conciencia, se va a hacer con una mayor dosis. El más utilizado aquí es el midazolam, debido a que tiene un tiempo de vida media un tanto más corta que las otras dos. Y eso nos permite controlar mejor el tiempo que va a permanecer el paciente dormido. Siguiente, por favor. Su mecanismo de acción tienen efectos hipnóticos, sedantes y ansiolíticos, también anticonvulsivantes, y producen algún grado de relajación muscular. Van a actuar principalmente en lo que son los inhibitorios de varios neurotransmisores, fundamentalmente el GABA. Tiene una función tanto intramuscular como endovenoso, tiene un metabolismo hepático y una eliminación
de metabolismo todos por vía renal. Siguiente, por favor. Tiene efectos en el sistema cardiovascular, es un depresor de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. La respiración igualmente disminuye lo que es la ventilación del paciente, el reflejo ventilatorio, y en el sistema nervioso central reducen el flujo sanguíneo cerebral, pero un poco menos que lo que son los barbitúricos, como lo hemos visto en el tiopental. Está contraindicado en insuficiencia respiratoria y en apneas del sueño, a no ser que este paciente tenga que ser intubado o tenga que ser sometido a anestesia general, ¿no? Que lo que se quiere justamente es llevarlo a una depresión respiratoria. También está contraindicado en casos de insuficiencia renal crónica, porque como hemos visto, su eliminación es renal. Siguiente, por favor. En cuanto al propofol, es el más utilizado. Probablemente es el que va a actuar, su mecanismo de acción se debe a que facilita la neurotransmisión inhibitoria del GABA. Su absorción es únicamente endovenoso, su metabolismo es hepático y extrahepático, y su eliminación es renal. Su distribución es bastante rápida. Eso quiere decir que su efecto de acción es bastante corto. Siguiente, por favor. Igualmente va a disminuir lo que es la presión arterial, va a producir hipotensión, va a producir también una disminución del gasto cardíaco. En la ventilación produce depresión, incluso llegando a la apnea y a la insuficiencia respiratoria. Estos pacientes que reciben propofol sí o sí van a tener que ser asistidos ventilatoriamente para poder evitar que el paciente llegue en hipoxia. Disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y disminuyen la presión intracerebral. Está contraindicado en casos de hipovolemia. Siguiente, por favor. En cuanto a la ketamina, si, como lo hemos visto en una diapositiva anterior, es un inductor que no va a producir disminución de la presión arterial ni va a traer consecuencias cardiovasculares, al contrario, las va a aumentar, ¿no? Bloquea los reflejos postsinápticos espinales, va a producir inhibición de los neurotransmisores excitatorios en áreas selectivas del cerebro y va a producir lo que se denomina una anestesia disociativa. Va a tener una absorción endovenosa e intramuscular, su metabolismo es hepático y su eliminación va a ser por vía renal. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que vamos a ver, sus efectos cardiovasculares, como ya lo mencioné, producen más bien un estímulo del sistema nervioso simpático, lo cual va a traer como consecuencia un aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco. En cuanto a la respiración, va a producir una broncodilatación, sin embargo, va a producir una salivación excesiva. No provoca depresión de la respiración, sin embargo, se ha descrito efectos estimulantes para la ventilación, ¿no? Es el único hipnótico que va a producir todo lo contrario, ¿no? Va a producir una alza de lo que es los parámetros cardiovasculares, no va a deprimir la respiración, pero sí va a producir una salivación excesiva. Va a producir una especie de, lo que se mencionó, anestesia disociativa, ¿no? Una disociación. El paciente está despierto, pero está disociado. No es consciente de lo que está pasando. En un estado de catalepsia, conservando la mayoría de sus reflejos. Está contraindicado en pacientes psiquiátricos, en pacientes hipertensos y en pacientes coronarios. Siguiente, por favor. El etomidata es otro de los inductores que tampoco va a tener alguna, eh, alguna falla, no, tampoco va a tener repercusiones a nivel del sistema cardiovascular. Deprime el sistema reticular activador y estimula los efectos inhibidores del GABA. Va a tener una absorción únicamente endovenosa, su distribución cerebral es rápida, por ende va a tener una rápida inicio de acción, metabolismo por vías hepáticas y también se va a metabolizar por vía sanguínea, por las esterasas plasmáticas, por lo que
también tiene un efecto de acción bastante corto y su eliminación va a ser básicamente con metabolitos inactivos por la orina. Siguiente, por favor. Tiene efectos cardiovasculares, presenta mínima repercusión hemodinámica, no disminuye tanto la presión arterial como lo que sí se menciona en los anteriores. No suele producir apnea y solo deprime la ventilación si se asocia con otros opiáceos. Reduce el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, asimismo también la PIC. No se debe administrar en pacientes con hipersensibilidad a emulsiones lipídicas. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí más o menos hemos visto lo que son los mecanismos de acción y las características farmacocinéticas importantes de los anestésicos inductores endovenosos, ¿no? Aquí vemos un cuadrito que resume las dosis habituales que se utilizan para lo que es la inducción en el paciente que debe ser sometido a anestesia general. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto al segundo objetivo, que es, el primero era la hipnosis, o sea, dormirlo. El segundo objetivo es la analgesia, o sea, hacer que el paciente no sienta dolor. Este objetivo se logra con los opiáceos mayores. Se caracterizan porque no producen amnesia, no producen olvido, principalmente son el fentanilo, remifentanilo, morfina, sulfentanilo y meperidina. Tienen gran estabilidad hemodinámica, producen sedación y depresión respiratoria, disminuyen el pH arterial y aumentan la PSO2. La morfina y la meperidina pueden producir broncoespasmo, hay que tener cuidado en pacientes que tienen algún tipo o un grado de hiperactividad bronquial. Y a su vez tenemos que tener en consideración que estos medicamentos deben ser administrados en forma lenta y diluida. Si se administran en forma rápida o en grandes dosis, pueden producir un efecto adverso muy marcado y muy peligroso, como es el tórax leñoso. El tórax leñoso se caracteriza por una rigidez exacerbada de lo que son la pared torácica, ¿no? Y hace que el paciente sea difícil de ventilar, difícil de oxigenar. Siguiente, por favor. En cuanto a sus mecanismos de acción, básicamente van a actuar a nivel del sistema nervioso central, en los receptores opioides. Su absorción puede ser endovenosa, intramuscular o subdérmica. Tienen un alto grado de distribución en el organismo. Su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. Siguiente. En el sistema nervioso central van a producir analgesia y en grandes dosis van a producir pérdida de conciencia, somnolencia, euforia y náuseas. También van a producir depresión respiratoria. Hay que tener precaución en los pacientes con problemas digestivos o en casos de obstrucción intestinal. Y también hay que tener precaución en pacientes con graves enfermedades pulmonares como el asma agudo o crónico, con enfermedades pulmonares obstructivas. Siguiente, por favor. Muy bien. Los opioides son grandes analgésicos, son potentes analgésicos y son nuestra mayor herramienta de los anestesiólogos para producir lo que es la, el tratamiento del dolor. Sin embargo, así como son buenos para tratar el dolor, también tienen sus efectos adversos muy marcados y hay que tener cuidado con todos ellos, ¿no? Tenemos el que más se presenta, náuseas y vómitos. Se va a presentar miosis, bradicardia, depresión del latido cardíaco, vasodilatación. En algunos casos, algunos pueden producir la liberación de histamina, como la morfina y la meperidina, disminución de la motilidad gastrointestinal, espasmos del esfínter de Oddi, rigidez muscular, disminución de la tasa metabólica cerebral y bloquean la liberación de hormonas del estrés. En grandes dosis también pueden producir epilepsia, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso siempre se administran en forma diluida, lenta, con el paciente
preparado para una intubación o para manejo de lo que es la ventilación del paciente. Siguiente, por favor. Y muy bien, este cuadrito va a resumir lo que son las dosis que se van a utilizar. El más utilizado en anestesia general endovenosa va a ser el fentanilo, que se administra en forma de bolos o en forma de mantenimiento con una bomba de infusión. Y el segundo más utilizado va a ser el remifentanilo. Este sí se administra solamente en mantenimiento como bomba de infusión. La morfina es nuestra base, ¿no? Todos los medicamentos opiáceos van a estar comparados con la morfina. La morfina tiene una potencia equivalente a 1 y todos los demás opiáceos van a estar comparados con esta morfina, ¿no? Dependiendo de su potencia. El fentanilo es hasta 100 veces más fuerte que la morfina y el remifentanilo es 2 a 6 veces más fuerte que el fentanilo. Siguiente, por favor. Muy bien, el tercer objetivo. ¿Cuál es el tercer objetivo? Uno era la hipnosis, otro era la analgesia y el tercero es la relajación muscular. ¿Cómo se va a lograr esta relajación muscular? Con el uso de relajantes musculares, como ya lo vamos a mencionar. Principalmente en las cirugías que lo requieran y también se utiliza como ayuda durante lo que es el procedimiento de intubación endotraqueal. Se clasifican en despolarizantes y no despolarizantes. Siguiente. Muy bien. Vamos a hablar un poco de farmacología. ¿Dónde van a actuar estos medicamentos? Si se dan cuenta, vamos a tener aquí los receptores colinérgicos. Se dividen en dos, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los receptores encargados de la contracción muscular van a ser los receptores nicotínicos. Siguiente. Muy bien, estos receptores nicotínicos se van a encontrar a nivel de lo que es la placa neuromuscular. Lo vamos a ver representado en la figura de la derecha abajo. Esa es la placa neuromuscular donde está la neurona presináptica y los receptores posinápticos, ¿no? ¿Cuáles son los agonistas? Los agonistas propios van a ser la acetilcolina, la nicotina y la succinilcolina. Siguiente, por favor. Muy bien, los relajantes musculares despolarizantes, como su propio nombre lo dice, van a despolarizar. ¿Cómo van a actuar? Van a ser agonistas de los receptores nicotínicos, o sea, la van a activar. Como no son metabolizados rápidamente por la acetilcolinesterasa, estos van a producir una despolarización sostenida y una reducción progresiva de la respuesta y pérdida de la excitabilidad muscular. Su respuesta inmediata va a ser contracción muscular, pero esta contracción muscular va a verse debilitada con el tiempo y posteriormente va a haber una relajación muscular. Su inicio de acción es rápida, de 30 a 60 segundos, produce un aumento de los niveles plasmáticos de potasio y liberación de histamina, y se revierten debido a la metabolización por la colinesterasa plasmática. Aproximadamente su duración es de 7 minutos. Es una duración corta. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los relajantes musculares no despolarizantes, se unen a los receptores postsinápticos nicotínicos, pero en este sentido van a bloquear, van a ser antagonistas competitivos de los receptores nicotínicos. Por ende, van a evitar su acción. Estos son los más utilizados son el becuronio, rocuronio, pancuronio, como los esteroides, y también tenemos otros como el atrecurio, cisatracurio, mibacurio, como bencilizoquinolonas. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a lo que es la farmacología, el relajante muscular no despolarizante más utilizado es el rocuronio. Se administra de una dosis de 1 a 1,2 miligramos por kilo. Son utilizados para la intubación del paciente en casos de emergencia y puede ser una duración aproximadamente de unos 60 minutos. Siguiente. En cuanto a lo que es el becuronio,
Es un relajante muscular no despolarizante, ofrece una buena estabilidad cardiovascular, no liberan histamina, pero su duración es un poco mayor, ¿no? Un efecto de día es de unos 60 a 120 minutos. Siguiente, por favor. Aquí vemos una tablita en la cual vemos los relajantes musculares, tanto los despolarizantes como la succinilcolina arriba, como los no despolarizantes. Ahí tenemos acción larga, acción intermedia y acción corta. Vemos su inicio y duración de acción y vemos su dosis de intubación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, ya acabamos con lo que es la primera fase de lo que es la anestesia general, que era la inducción. Después de la inducción simplemente sigue el mantenimiento. El mantenimiento es, como su nombre lo dice, es mantener las condiciones que se lograron con los medicamentos inductores. Esto se puede lograr de dos maneras, de manera inhalatoria o de manera endovenosa. Muy bien, de manera inhalatoria tenemos aquí todos los anestésicos inhalados, como ya lo mencionamos, y de manera endovenosa van a administrar medicamentos por vía infusión continua, como el fentanilo, remifentanilo, propofol, midazolam, ketamina, y también podemos administrar relajantes musculares si es que así lo requiere. Siguiente, por favor. Y el último de las fases es la recuperación. Se van a revertir tres cosas, las tres cosas que se lograron con la inducción, o sea, la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, ¿no? Entonces, la hipnosis debe de revertirse con la vuelta progresiva al estado despierto, la analgesia. Básicamente se van a esperar el tiempo de metabolismo de los anestésicos opiáceos. Se puede utilizar un reversor o un antagonista como es la naloxona. Y la relajación muscular también igualmente se tiene que revertir. Se puede esperar la metabolización propia de este medicamento o si no se puede hacer una reversión activa. Generalmente la succinilcolina y el mibacurio no requieren una reversión propiamente dicho porque su metabolismo es bastante rápida. En caso de que sean relajantes musculares más de acción más prolongada, se puede utilizar lo que son reversores como la neostigmina. La neostigmina lo que va a hacer, va a inhibir la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa inhibida va a hacer que la acetilcolina eleve su nivel en la placa neuromuscular y de tal manera que como va a aumentar en concentración, va a desplazar las moléculas de relajante muscular no despolarizante que están unidas al receptor. Siguiente, por favor. Muy bien, eso sería todo lo que es en cuanto a lo que es la anestesia general. Ahora podemos pasar al siguiente tema, que es anestesia regional neuroaxial. Muy bien. En cuanto a lo que es la anestesia regional neuroaxial. Neuroaxial se llama, ¿por qué? Porque va a ser instaurado o administrada a nivel de la columna vertebral. Siguiente. Aquí vemos un plano anatómico, cómo es que está distribuida la columna vertebral. Se divide en diferentes partes. La zona que va a ser más invadida en el caso de la anestesia regional neuroaxial es la parte lumbar. Como vemos a la derecha, prácticamente tenemos un reparo anatómico importante que es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa se extiende desde la parte posterior del cuerpo vertebral hacia atrás y nos va a ayudar a diferenciar los niveles que queremos nosotros acceder para poder entrar a lo que es a la médula espinal. Siguiente, por favor. Muy bien, este cuadrito nos va nos va a hacer dar en cuenta cómo es que está distribuida la médula espinal dentro de lo que son los cuerpos vertebrales. A la derecha vemos cómo la médula espinal se grafica como un cordón y termina en un cono medular. Este cono medular
se puede decir que es el fin de lo que es la médula espinal. Posteriormente queda lo que es la cola de caballo, que son unas fibras nerviosas aisladas, y este va a ser a nivel de L2 aproximadamente. Por ende, lo que se dice es de que la anestesia que va a involucrar acceso a nivel raquídeo va a tener lugar más que todo por debajo de L2, para no dañar lo que es la médula espinal. Y en la figura de la izquierda vamos a ver cómo está distribuida la cadena simpática. La cadena simpática es importante porque se encarga de lo que es el sistema nervioso simpático de activar el sistema vasopresor y el sistema cardiovascular. ¿No? Al nosotros poder colocar una anestesia regional neuroaxial, el medicamento, el anestésico local va a estar introducido a nivel de la médula espinal, pero a su vez va a estar haciendo acción sobre esta cadena simpática, llegando a bloquearla y por ende causando predominio del sistema parasimpático. Siguiente, por favor. Muy bien, acá vemos los dos tipos de anestesia más utilizados a nivel neuroaxial, que es la anestesia epidural y la anestesia espinal. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias? Como lo ven ahí, la anestesia raquídea o espinal va a estar llegando la aguja propiamente a, a las raíces nerviosas, a la médula espinal. Sin embargo, por otro lado, la anestesia epidural no va a llegar a estar dentro del canal raquídeo, se queda por afuera. Ahí vemos también cómo es que la diferencia básicamente va a estar dada porque la anestesia raquídea o espinal va a atravesar lo que es la dura madre y la anestesia epidural se va a quedar por fuera de la dura madre, ¿no? Esa es principalmente su gran diferencia. Siguiente. Ya, muy bien, vamos a ir hablando propiamente de cada una de ellas. La anestesia epidural se inyecta uno o más fármacos en el espacio epidural, está limitado por lo que es la dura madre, por fuera de la dura madre. Sus indicaciones están dadas en cirugía torácica, cirugía intraabdominal, cirugía pélvica, cirugía de columna, tratamiento de dolor intra y posoperatorio y tratamiento de dolor obstétrico. Siguiente. Beneficios. Puede ser empleada como anestésico primario o coadyuvante de tratamiento para el dolor. Puede ser dada en una inyección única o dada como infusión continua cuando se le administra un catéter epidural. Reduce la exposición a otros anestésicos. Disminuye niveles de cortisol, acelera el retorno y la función intestinal. Disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y acorta la duración de la estancia hospitalaria. Tiene algunas complicaciones, principalmente las complicaciones como hipotensión debido al bloqueo simpático, puede producir náuseas y vómitos debido a la hipotensión, cefalea, si es que no se hace una adecuada limpieza, puede propender a infecciones, hematoma epidural o inyecciones intraarticulares accidentales. Siguiente. En cuanto a lo que es la anestesia raquídea, se inyecta una dosis única, eso sí es solamente una dosis única, no permite el ingreso de catéteres a nivel raquídeo. Se administra en el espacio suprarraquidoideo, suele emplearse para procedimientos de más corta duración. En algunas literaturas indican que sí es posible dejar algún tipo de catéter, pero esto es pocamente utilizado y a nivel del ámbito nacional no tenemos ese tipo de catéteres tan delgados. Las indicaciones es básicamente para cirugías ortopédicas, cirugías que van de la mitad del cuerpo para abajo, cirugías ortopédicas de miembros inferiores, cirugías de varices de venas, de insuficiencia venosa de miembros inferiores, cirugías ginecológicas y cirugías urológicas. Siguiente.
Los beneficios: menor riesgo de infecciones pulmonares tras la cirugía, menor efecto a nivel de lo que son la respiración, un buen alivio de dolor, menor necesidad de medicamentos, reducción de posibles efectos secundarios, menor sensación de náuseas y vómitos, y evita las complicaciones debidas a lo que es este manejo de la vía aérea. Siguiente. Aquí vemos un cuadrito que resume básicamente lo que son las diferencias entre lo que es la anestesia epidural y la raquidia. El lugar de punción, el objetivo en la anestesia epidural es el espacio epidural y en la anestesia raquídea es el espacio subaracnoideo. El lugar de punción, en el caso del epidural se puede utilizar en toda la columna, en el caso de la raquídea se utiliza por debajo del espacio L2. Las agujas a nivel de la anestesia epidural son agujas de calibre grueso y las agujas raquídeas son de calibre delgado. Los planos a atravesar básicamente se diferencian en que la raquídea sí va a atravesar la dura madre, incluso llegando al espacio subaracnoideo. En cambio, la epidural solamente se queda en el espacio epidural. La identificación del espacio en la epidural es por pérdida de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de introducir la aguja, esta aguja, cuando nosotros la conectamos a una jeringa llena de líquido o aire y vamos ingresando la aguja y vamos presionando el émbolo de la jeringa, el organismo va a producir resistencia, que quiere decir que no va a dejar que ingrese. Y en un momento dado se va a sentir como un chasquido, se llega a atravesar el ligamento amarillo y llegamos al espacio epidural. Una vez llegado al espacio epidural, se pierde la resistencia y la jeringa cede. Ingresa el líquido o ingresa el aire. Esa es la técnica de pérdida de resistencia. Para identificar el espacio raquídeo, simplemente es ingresar la aguja hasta atravesar la dura madre y evidenciar la salida de líquido cefalorraquídeo. Los anestésicos locales utilizados para el epidural podemos utilizar varios: bupivacaína, lidocaína y adyuvantes como los opioides. En cambio, para la raquidia solamente se puede utilizar bupivacaína y opioides. Muy bien. Aquí vemos tanto ventajas como inconvenientes. La principal ventaja de la anestesia espinal es la rapidez y la menor cantidad de dosis de medicamento. Por ende, menor cantidad de intoxicación, menor probabilidad de intoxicación. El inconveniente es básicamente su tiempo de acción, es más corto para cirugías más cortas, y su nivel, el nivel solamente es del lumbar hacia abajo. ¿Ya? En cambio, el epidural, su principal ventaja es que duración más prolongada, porque se permite administrar, se permite la introducción de catéteres y permite ajustar más la dosis, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros querramos y de acuerdo al nivel que querramos. Su inconveniente es de inicio más lento y tiene mayor probabilidad de efectos secundarios o efectos inadvertidos adversos. Siguiente, por favor. Muy bien, la más utilizada hoy en día es la anestesia raquídea, porque se ha visto que tiene mayores ventajas que comparada con la anestesia epidural. Tiene un adecuado nivel de anestesia, analgesia postoperatoria, es de menor costo, permite que el paciente esté despierto, disminuye la toxicidad al oxígeno y como se requieren bajas dosis, hay menor riesgo de intoxicación. A su vez, su efecto es más rápido y más potente. Siguiente, por favor. Para poder nosotros tener en cuenta lo que es la anestesia raquídea, tenemos que poder nosotros evaluar al paciente y determinar si es que este paciente puede ser candidato o no para este tipo de procedimiento, ¿no? Las complicaciones más frecuentes que vemos es la punción hemática, las parestesias,
la hipotensión arterial, las náuseas y vómitos, retención urinaria, lumbalgia y cefalea postpunción dural. Siguiente. La técnica, en cuanto al el procedimiento en sí, este paciente debe tener sus exámenes prequirúrgicos, su laboratorio completo, su riesgo quirúrgico cardiovascular, debemos tener el equipamiento necesario. Eh, este, a pesar de que se trata de una anestesia regional, en algún momento puede causar depresión cardiorrespiratoria y por ende tenemos que tener una asistencia cardiopulmonar, ¿no? Y también tenemos que tener a la mano drogas, tanto de medicación como de reanimación. Este paciente tiene que estar monitorizado y tiene que haber firmado su consentimiento de que sí acepta la anestesia raquidia o epidural. O en este caso raquidia, ¿no? Siguiente. La, eh, la, la, el procedimiento es un procedimiento estéril. Requiere de una limpieza exhaustiva y requiere que incluso el personal que lo va a administrar, el anestesiólogo que lo va a administrar, se encuentre en un campo quirúrgico estéril con guantes quirúrgicos. Siguiente. Se pueden administrar diferentes técnicas, un abordaje mediano o un abordaje paramediano, que es más difícil de acceder. Siguiente. Aquí vemos como que la posición de cúbito lateral nos ayuda a nosotros para poder acceder más fácilmente a la médula espinal sin, o al líquido cefalorraquídeo sin poder lesionar lo que son las raíces nerviosas, ¿no? En la figura de la derecha vemos como todas las raíces nerviosas del cabo de quina como que se acomodan tanto más hacia adelante y permitiendo que haya más espacio para el ingreso de la aguja. Siguiente. Aquí vemos una imagen en la cual vamos a ver las diferentes tipos de agujas que se van a utilizar para la anestesia raquídea o epidural. La más utilizada para la anestesia raquídea es la Whitacre, que vemos el número 2, y la utilizada para la anestesia epidural es la TOWI, que es la número 6, de mayor calibre. Siguiente. Aquí vemos ya menos como un campo estéril, ya realizada la asepsia, la antisepsia. Se procede a identificar el espacio que vamos a introducir la aguja y con guantes estériles se procede a la introducción de la aguja. Siguiente. El posicionamiento, una posición adecuada para poder eh, expandir y poder abrir los espacios entre vértebra y vértebra. Aquí tenemos una línea imaginaria que va a unir ambas crestas. Esa línea imaginaria nos va a identificar el espacio entre L4, L5 o entre L3, L4. Siguiente. Bueno, se puede administrar con el paciente en decúbito lateral o también se puede administrar con el paciente sentado. Tener en consideración que la aguja raquidia debe introducirse hasta un nivel adecuado y algunas fallas de lo que es la administración de la anestesia raquidia son debidas a un mal ingreso de la aguja, ¿no? Como vemos en la figura de la derecha. Siguiente. Los principales factores implicados en el efecto a nivel subaracnoideo de los anestésicos locales van a haber factores dependientes del paciente, factores dependientes de la técnica, y hay que tenerlos en consideración para poder lograr una adecuada anestesia en este paciente, ¿no? Por ejemplo, los factores dependientes del paciente, va a ver que si es una paciente embarazada, si es un paciente obeso o si es un paciente de mayor edad o de menor edad. Y los factores dependientes de la técnica, vamos a ver que el medicamento utilizado
y la dosis utilizada, la velocidad de la inyección también. Siguiente. En cuanto a lo que es la cinética o el efecto de los anestésicos locales a nivel raquídeo, va a haber que van a haber diferentes factores que van a afectar el nivel de la anestesia. Es básicamente el nivel de la inyección, el volumen de la solución, la varicidad de la solución, la posición del paciente y también va a haber algunos factores como son la añadidura de otros coadyuvantes o algunos medicamentos adicionales para ese tipo de anestesia. Igualmente van a haber otros factores como la edad, la curvatura de la columna, la presión intraabdominal, la dirección de la aguja y la altura del paciente. Siguiente, por favor. Cuando lo que es la cronología del bloqueo, se van a bloquear principalmente o primeramente las fibras más delgadas, como las fibras beta, que se van a estar encargadas de la vasodilatación, o sea, por ende va a haber una vasodilatación. Y al último va a haber el bloqueo de las fibras A-alfa, que son las que propiamente van a producir la motricidad. Lo primero que va a causarse es vasodilatación y lo último que se va a causar es la pérdida de la motricidad, ¿no? En ese orden. Igualmente la reversión del bloqueo va a ser de abajo hacia arriba, al revés. Siguiente. En cuanto a lo que son las complicaciones y contraindicaciones, complicaciones básicamente tenemos hipotensión bradicardia por el bloqueo simpático, puede producir en grandes dosis paro cardiorrespiratorio, convulsiones, parestesia, cefalea, náuseas, vómitos, trastornos neurológicos y retención urinaria. Dentro de las contraindicaciones tenemos dos grupos, las absolutas y las relativas. Las absolutas, como la infección del sitio de punción, el rechazo del paciente, las coagulopatías, hipovolemia grave e hipertensión intracraneal. Y las relativas, como la septicemia, paciente no cooperador, alteraciones neurológicas, lesiones desmielinizantes, valvulopatías y deformación grave de la columna. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que son los medicamentos que se utilizan son los anestésicos locales. Se van a clasificar en dos, los ésteres y las amidas, ¿no? Los aminoésteres y las aminoamidas. Los más utilizados son las aminoamidas, como la lidocaína, bupivacaína, ropivacaína. Actúan sobre los receptores de membrana, disminuyendo la permeabilidad de los canales de sodio voltaje dependiente. Este bloqueo es de manera reversible y bloquea la transmisión del impulso nervioso. Siguiente. Muy bien, aquí vemos un esquema básicamente de lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Va a unirse a los receptores de sodio y va a bloquear la generación del impulso nervioso. Evita la despolarización de la membrana. Siguiente. Bien. Aquí vemos un cuadro que nos indica lo que es cuadro comparativo para ver la duración del efecto, el inicio de acción, cuánto demora cada medicamento en hacer acción. La más rápida, y la lidocaína, la mepivacaína. Y la más lenta sería la ropivacaína o bupivacaína. Siguiente. Otro cuadrito donde vemos las diferentes características farmacológicas de cada medicamento anestésico local. Importante aquí ver lo que es el aclaramiento plasmático. Vamos a ver que la lidocaína tiene un rápido aclaramiento comparado con lo que es la bupivacaína, ¿no? La bupivacaína se va a aclarar en forma más lenta. Y lo digo porque de esto también depende la duración de su efecto. Vemos abajo las características, cómo es la potencia anestésica. La potencia anestésica
de cada uno de los fármacos. La lidocaína, a pesar de que es rápida, pero su potencia anestésica es intermedia, ¿no? Comparada con la bupivacaína, que sí ofrece una potencia anestésica más fuerte y su duración es más larga. Siguiente. Bueno, otro cuadrito en el cual vemos nosotros las diferentes dosis que podemos utilizar en diferentes tipos de administración, tanto lo que es epidural como espinal. Básicamente, este sería un cuadro que refleja lo que son los efectos adversos. Van a ser dos principales grupos en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central van a estar involucrados los anestésicos locales como la lidocaína y su efecto adverso más fuerte serían lo que son las crisis epilépticas seguidas de coma. En cuanto a lo que son los efectos cardiovasculares, principalmente por bupivacaína, van a generar lo que es la hipotensión e insuficiencia cardíaca y taquiarritmias con QRS ancho, incluso llegando a lo que es el paro cardíaco. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Una pregunta. Doctor, yo tengo la pregunta de que si va a venir como en el examen los medicamentos o dosis así. Ah, ya. Bueno, en realidad, lo que son manejo de dosis, trataré de preguntar algo no tan complicado, pero básicamente lo que quiero que sepan es que cómo es el mecanismo de acción en general, más que la dosis, y para qué se utilizan o en qué momento de la anestesia se utilizan. Ay, doctor, está bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta?